Es por eso que yo quise poner a esta prédica que nosotros somos el fruto de su aflicción. Isaías 53:11, que es donde realmente voy a basar lo que vamos a hablar hoy. Este profeta que fue el que más profetizó sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo y pone mucho énfasis y escribe tan literal lo que padeció Cristo y te sorprende que haya sido cientos de años antes. Y Isaías 53:11 dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y volvemos a lo mismo. No despertamos o no buscamos despertar alguna emoción. Buscamos que se lleven un conocimiento, ese conocimiento que los justifica delante del Padre. Conocer verdaderamente la obra y el valor de la cruz de Cristo nos hace ser justos delante del Padre. Necesitas que Cristo lleve tu iniquidad en esa cruz. Conoce la verdad. La verdad es la que te hace libre. Las emociones, los sentimientos son tan pasajeros como una brisa de verano o como el frío del invierno, que ahorita lo añoramos, ¿no? En estos momentos quisiéramos que fuera invierno. Y así es pasajera las emociones. Y es por eso que en el libro de Hebreos dice que esa espada de dos filos, que es la palabra de Dios, viene y parte el alma del espíritu, porque el hombre se desarrolla en el alma. Y dice la palabra que a Adán fue hecho, ¿qué? Alma viviente. Pero Cristo es ese espíritu vivificante, ese espíritu que da vida, la verdadera naturaleza, la que ahora gozamos en Cristo. Hermanos, en este mismo capítulo de Isaías nos dice que no había absolutamente nada hermoso ni majestuoso que nos atrajera hacia Él. No había nada hermoso, no había parecer ni hermosura que se pudiera ver en Cristo. En Isaías 52:14 se los leo en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: pero muchos quedaron asombrados cuando le vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano y por su aspecto no se veía como un hombre. Sí, hermanos, así terminó Cristo en la cruz. No parecía siquiera un ser humano el que estaba colgado ahí. El rostro estaba desfigurado, todos los huesos estaban movidos de su lugar, la sangre había sido derramada por completo, todo su cuerpo estaba lleno de moretones y cortadas. ¿Cómo es posible que algo así que a nuestros ojos naturales nos puede parecer un horrible espectáculo de un hombre que estaba siendo desfigurado, que este espectáculo pudiera llegar a ser la redención de la humanidad? ¿Cómo es posible que una muerte tan horrible, tan espantosa como la que aconteció Cristo, pudiera ser esa redención de la humanidad? Cuando tú ves algo que te espanta, cuando tú ves algo que es muy fuerte a tus ojos, es algo que ni siquiera quieres voltear a ver. Es algo en la que apartas la mirada. Por eso nos dice, no había ningún parecer. En ese momento, cuando Cristo estaba colgado en la cruz, no había nada que dijera, ahí está nuestra salvación. Pero realmente ahí estaba, y ahí la aseguró. Porque la cruz para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Y por qué lo hizo el Señor? El Señor no estaba siendo desfigurado, no estaba siendo quebrantado, no estaba siendo molido por los latigazos, por la cruz, por ninguna de esas cosas. El Señor estaba sufriendo todo eso a causa de nuestra transgresión, de nuestro pecado.
Y debemos de conocer realmente cuál es la postura de Dios delante de nuestro pecado. Podemos ir a Números 14:18. Números 14:18, que nos dice de la siguiente manera: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Sí, Dios, un Dios perdonador, Dios misericordioso, pero un Dios que de ninguna manera va a dejar pasar en alto al pecador. De ninguna manera va a ignorar el pecado. De ninguna manera va a decir, bueno, como soy todo amor, pues te perdono y ya no lo hagas. No, el pecado trae consecuencias horribles. No conocemos realmente el tamaño y las tinieblas que hay en nuestro pecado hasta que podemos ver la luz. Algo parecido le pasó al apóstol Pablo. Cuando él perseguía a la iglesia, pensaba que estaba rindiendo servicio a Dios. Él juzgaba a los demás con la luz de afuera. Él juzgaba a los demás según lo que él creía que era bueno. Pero se le aparece Cristo en el camino a Damasco y la luz le entra por dentro y se da cuenta Pablo de su iniquidad. Y ahí viene una de las prédicas más cortas de la Biblia, ¿no? Señor, ¿quién eres? Ya lo había reconocido como Señor. ¿Por qué? Porque Cristo le había dicho, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? O sea, Saulo perseguía a Cristo, a la iglesia. Pero Cristo se presenta, pero tú no estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Porque la iglesia es mi cuerpo, porque con la iglesia soy uno. Tú me persigues a mí. Saulo le reconoce como Señor y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Debemos de tener esa luz adentro para decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, no, hermanos, el Señor no perdona el pecado. Claro que sí perdona al pecador, pero el pecado merece una retribución. Y nos acordamos de David, el hombre conforme al corazón de Jehová. Y cuando leemos lo que David hizo con la mujer de Urías, uno puede decir, pues yo ni siquiera me he acercado en hacer tal cosa. Entonces, si David era el hombre conforme al corazón del Señor, ¿yo qué soy? Yo creo que soy un querubín. No, la maldad es la misma. Y David hace lo que Satanás nos hace hacer con el pecado. Primero tolerarlo y después ocultarlo. Porque ¿qué hizo Adán y Eva después de ser engañados por la serpiente? Toleraron el pecado y después se ocultaron. Y viene el profeta Natán para que nuevamente la luz esté en David y David reconozca su maldad y su pecado. El pecado de David, decía el Señor, que merecía la muerte. Pero como David se arrepintió de todo corazón, el Señor le perdona la vida. Pero no le perdonó la vida al fruto de su pecado. A causa de ese pecado, y como sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, el bebé que iba a tener David murió. Sí, el Señor fue misericordioso con David. Y el Señor fue misericordioso con el bebé, porque el bebé pues se fue a la gloria con Dios.
era una sombra, un hijo había de nacer para tener esa remisión por los pecados. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer de Números nos muestra cuál es la postura de Dios sobre el pecado del ser humano. Jehová es tardo para la ira y es grande en misericordia, pero no va a tener por inocente al culpable. Todos nosotros, fuera de Cristo, somos hijos de la ira, y la ira de Dios, cuando estábamos fuera de Cristo, estaba sobre nosotros. Nosotros estábamos constituidos como enemigos de Dios. O sea, no solo es que ignoráramos a Dios, éramos enemigos de Dios. Y si alguno no está en Cristo, es enemigo de Dios. ¿Por qué? Así lo dice en la carta, no recuerdo qué carta, pero lo dijo el apóstol Pablo. Yo se los aseguro. Que si alguno no está en Cristo, está reprobado. Sí éramos enemigos de Dios y no podíamos hacer nada para evitarlo. No había nada en nuestras manos para poder contentar a Dios. Isaías 64, del 6 al 7. Dice de esta manera, Isaías 64, del 6 al 7. Escúchelo, hermano, ponga atención en esto. Esto es sumamente importante. Dice, sí, Isaías 64, del 6 al 7. Dice de esta manera, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Atentos, hermanos, aquí. Acá no está diciendo, ustedes están sucios. Aquí dice, ustedes son como suciedad. Aquí no está diciendo, ustedes están manchados. Ustedes están salpicados por el pecado. No, aquí está diciendo, ustedes son pecado. Aquí no dice, ustedes tienen los ojos entenebrecidos a causa de las tinieblas. Aquí nos está diciendo, ustedes mismos son tinieblas. Y por eso el rostro del Señor estaba constantemente lejos de nosotros, aparte de nosotros. Y hay mucho de conformidad con lo que dice aquí el Salmos, que no hay nadie bueno porque nadie busca a Dios. Y acá dice que no hay quien invoque el nombre de Dios. ¿Cómo es posible si yo recuerdo que desde los 6 años oraba al Señor, y a los 10 años también, y a los 14 no estaba orando al Señor? Estaba orando al propio Dios que yo me creé. Vamos a hablar de eso un momento. Pero un Dios que no puede pasar por alto el pecado, en su justicia tiene que dar una justa retribución a nuestras maldades, pero también es un Dios de amor que quiere extender su misericordia a todos los hombres. ¿Cómo puede el Señor resolver esto? ¿Cómo es posible que un Dios que tiene que dar un castigo justo por el pecado también tiene que dar una misericordia a todos? ¿Cómo va a poder resolver esto el Señor? Éramos sus enemigos. ¿Quién extiende su misericordia a su enemigo? ¿Quién extiende su amor a su enemigo? ¿Cómo el Señor va a hacer esto en nosotros? Y el Señor apertura esto en manera de promesa en una profecía en Isaías capítulo 1 del 24 al 25. El primer capítulo de Isaías, los versículos 24 y 25. Que dice así, hermanos:
Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Ahí está la venganza del Señor sobre sus enemigos. Ahí está la venganza que el Señor había planeado desde antes de la fundación del mundo para nosotros, que éramos sus enemigos. Y en esta venganza nunca menciona la muerte de nosotros. En esta venganza nunca menciona el dolor para nosotros. La venganza era esta, limpiarnos hasta lo más puro nuestras escorias y quitar todas nuestras impurezas. El Señor había dicho desde antes que nos iba a librar de nosotros mismos. El Señor había prometido separarnos nosotros que éramos tinieblas de la luz que hay en su Hijo Jesucristo. En Ezequiel 33:11 dice así, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y usted puede borrar, hermano, donde dice casa de Israel y puede poner su nombre ahí. Porque todos nosotros éramos impíos, pero el Señor no quería nuestra muerte. Sí, el Señor iba a cobrar venganza de nosotros, el Señor iba a cobrar venganza de nuestras maldades, pero la manera que lo iba a hacer era limpiándonos de nuestra maldad. ¿Cómo podíamos nosotros ser limpios cuando nosotros mismos somos la suciedad? ¿Cómo podíamos ser luz cuando nosotros mismos somos las tinieblas? Solo había una forma, hermanos, un sustituto, alguien que cargara nuestra maldad, alguien que intercambiara con nosotros su justicia por nuestra iniquidad, alguien que soportara todo el peso de la ira de Dios en su carne y que nos incluyera ahí para ser uno con Él. Él muriendo por nosotros, para que por la misma muerte que Cristo sufrió en la cruz, esa muerte que nos incluye y que ahora podemos, por la misma muerte, tener la misma vida. Romanos 6, del 5 al 8. Romanos 6, del 5 al 8, dice así, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. ¿Hemos muerto, hermanos? ¿Hemos muerto la misma muerte con Cristo? Sí, Él la sufrió, pero Él quiere incluirnos en esa misma muerte para que vivamos juntamente con Él, para que vivamos y andemos como Él anduvo, para ser uno con Él, para ser la misma luz, para ser un solo árbol que dé frutos, para que nosotros, que éramos olivo silvestre, seamos injertados en el buen olivo y probar la rica savia de las raíces santas. Una muerte que Él sufrió, pero que nos incluye, un grano que cayó en tierra para morir. Pero de esa muerte nace una vid llena de pámpanos, que somos nosotros, y que damos fruto. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, una muerte que nos hace uno con Él. En Gálatas 3, 27 al 28. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo,
de Cristo están revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ya no hay separaciones, hermanos. Ya no hay culturas, ya no hay religiones, ya no hay doctrinas. Ahora todos somos uno en Cristo y debemos operar en obediencia a la cabeza que es Cristo mismo. La gloria de la cruz, la gloria de la muerte de Cristo, es a lo que nos trae. Sí, hermanos, somos el fruto de su aflicción. Dios ha quedado satisfecho al ver lo que logró con la muerte de su Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué satisfecho? Porque el Hijo es quien lo complace en todo. Porque el Hijo es el que lo glorifica en todo. Y nosotros somos el fruto de esa muerte, haciéndonos uno con Cristo para poder complacer al Padre, para poder glorificar al Padre, para poder andar en esas buenas obras que el Señor preparó de antemano. Y ya lo hemos dicho muchas veces, esas buenas obras no es una lista de buenos comportamientos que vamos a seguir en nuestra vida. Esas buenas obras es la vida de su Hijo, trayendo las verdades, las realidades del cielo aquí en la tierra para que sea levantado en nosotros y que todas puedan venir a Él, todos puedan ser atraídos hacia Cristo. Por lo que nosotros hacemos, por el testimonio de Cristo en nosotros, por el poder de la palabra operando en nosotros, no por nuestro testimonio, no por nuestro esfuerzo, sino por su gracia. Porque el que edifica es Él, y el que obra es Él, y el que recibe el servicio de la obra es Él, hermanos. Todo es gracia, y nosotros quedamos excluidos. ¿Qué somos nosotros? Sino instrumentos preparados para llevar la justicia de Dios al mundo. Esta es la maravilla de la cruz. Si lo podemos comprender, hermanos, si podemos entender esto, ya no vamos a volver a ver el cristianismo de igual manera. Porque el cristianismo no es que ahora tengas un buen comportamiento. El cristianismo no es que ahora te vaya bien en la vida. El cristianismo no es superación personal. El cristianismo es que Cristo pueda verse y que lo que hay en el cielo podamos traerlo a la tierra, haciendo una misma realidad. Nosotros todos nos identificamos en una muerte. Ahora nosotros somos nación santa y pueblo adquirido por Dios. Somos producto del consumado es. ¿Qué se refería a Cristo con el consumado es? ¿Qué se había terminado en ese momento después de probar la amargura del vinagre? Hebreos 9, del 13 al 16. Y aquí empieza hablando del viejo pacto. Y dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de horas muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario
que intervenga muerte del testador. Un testamento, una herencia que se nos iba a dar a nosotros. Y para que nosotros podamos recibir esa herencia, es necesario que el dueño de esa herencia muera. Y es por eso que Cristo vino a morir, para hacernos herederos de todas las riquezas espirituales en gloria que había en Él. Y es por eso que tal vez suene repetitivo, hermanos, pero decía el apóstol Pablo, no me voy a cansar de repetirles las mismas cosas y vuelvo a los dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Que ya no debemos de tener la mira en las cosas de la tierra. Ya no podemos utilizar la oración para las cosas de la tierra. Ya no podemos utilizar las promesas para las cosas de esta tierra. Ya no, hermanos. Ahora todo es espiritual, todo es celestial. Allá está nuestra ciudadanía. Tenemos que entender de dónde somos, hermanos. Aquí solo somos peregrinos, somos extranjeros y somos embajadores de una realidad que tiene que ser vista ya, urgentemente. Ya hemos recibido esas herencias. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió y ya resucitó para impartirse en vida con nosotros, para que esté en cada uno de nosotros. Esa misma naturaleza que operó cuando Él caminó aquí en la tierra, ahora está en nosotros. Y con mucha más gloria, porque nosotros no multiplicamos peces ni panes. Nosotros no levantamos los que han muerto biológicamente. Ahora nosotros tenemos el poder para poder mostrar el verdadero alimento a aquellos que tienen hambre espiritual. Nosotros ahora se nos ha concedido el poder para poder levantar a aquellos que están muertos espiritualmente y que no conocen al Señor. Ya no abrimos ojos de ciegos físicos. Ahora podemos y tenemos el poder de abrir ojos de ciegos espirituales. Se acabaron las sombras. Se acabó la noche. Ahora somos hijos del día. Y el que anda en día no tropieza. No podemos tropezar. Por eso dice en el libro de Isaías que Dios nos va a mostrar el camino y por más torpe que seamos, no nos vamos a extraviar de Él. Porque no es que nosotros hayamos encontrado el camino y comenzamos a caminar en Él. El camino vino hacia nosotros y nos guía hasta el final. El camino es Cristo y la meta es Cristo, hermanos. Todo el edificio es Él. Todos los ministerios son Él. Todo el servicio que demos para los santos proviene de Él. Esta es la gloria de la cruz. Así que es por Cristo que podemos servir al Dios vivo y verdadero. En Gálatas 4, del 7 al 9 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Ya no somos desconocidos de Dios, ya no somos sus enemigos. Hemos sido conocidos por Dios, ya somos herederos por Cristo. Ya no podemos volver a lo de antes. Ya no podemos volver, y no estoy hablando del mundo, ni siquiera estoy hablando de eso. Ya no podemos volver a lo que hacíamos hace un tiempo antes, de decir, Señor, aquí está mi servicio con mi esfuerzo y con mi sudor de mi frente. Aquí está, Señor, mi buen comportamiento. ¿Qué me merezco? Aquí está, Señor, gané 15 almas para ti. ¿Qué de bueno va a haber ahora para mi vida? Y cuando el apóstol Pablo se encuentra que algunos de los que servían en el cuerpo de Cristo andaban así,
utilizó una frase carnal y decía, ¿saben qué? Yo he trabajado más que todos ustedes y más que todos los apóstoles. Yo lo he hecho, he caminado más, he pasado más tribulaciones, he sufrido más que todos ellos, pero ¿saben qué? No fui yo, sino el poder de Cristo que está operando en mí. Hermanos, ciertamente no hay más gozo que este. Y ahora nosotros debemos completar este gozo. Es necesario que nosotros, tal cual Cristo se derramó, también nosotros podamos ser derramados. Tal cual Cristo fue quebrantado, es necesario que también nosotros seamos quebrantados. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Queremos, hermanos, ser imitadores de Cristo? Esto nos pide, es lo que nos pide que imitemos. Ser sacrificio, ser un sacrificio a Dios, ofrenda y sacrificio. Pero tiene que ser un olor fragante. Y para que realmente ese sea un olor fragante delante de Dios, el Hijo es el que tiene que estar operando en nosotros. Es el que tiene que llevarnos a ser sacrificados delante de Dios, tal cual Él fue el sacrificio acepto por Dios. El que dijo, está bien, la maldad del mundo ha sido perdonada por tu sacrificio. Porque tú eres santo, porque tú eres bueno, porque tú eres perfecto, porque tú eres justo. Nosotros debemos de tener todo eso para que también podamos ser olor fragantes a Dios. ¿Y quién lo podrá lograr? ¿Quién lo puede lograr, hermanos? Lo leíamos en un principio. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por su justicia. Él es el justo y el que justifica al que es de la fe. Que nuestra vida, nuestros cuerpos y nuestros pensamientos sean derramados en sacrificio para Dios. Romanos 12:1 dice de la siguiente manera, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es necesario rendir nuestra voluntad. Es necesario no solo rendirla, siquiera ya tenerla. No debemos de tener ninguna voluntad de nosotros, ningún plan, ningún método. Es la voluntad del Padre a través de su Hijo la que debe de operar en nosotros para que realmente nuestro cuerpo pueda ser tomado como un sacrificio vivo y agradable. Tiene que ser hallado en santidad y nada de qué avergonzarse. Incluso cuando estamos a solas tenemos que ser como Cristo. Cuando Cristo podía estar a solas, procuraba la comunión con el Padre. Y muchos de nosotros cuando estamos a solas vemos como un tiempo para aprovechar para tener algún gusto en la carne. No debe ser así, hermanos. Esto es el sentido vicario de la cruz, la sustitución completa de nuestra vida a través de una muerte que no sufrimos, pero que sí somos incluidos. Y esta es nuestra gloria, hermanos, y no nos podemos gloriar en otra cosa. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
El mundo ahora ya no tiene nada que ofrecerme y yo ya no tengo nada que ofrecer al mundo. El mundo para mí ya no existe y yo ya no existo para el mundo. Si realmente estoy muerto para el mundo, ¿qué puede atraerme de él? Si el mundo también está muerto para mí, ¿qué puedo hallar en él? ¿Quién de ustedes se atrevería a ir y despojar una tumba? A ver si haya algo bueno en él. ¿Y qué podríamos hallar si no solo cenizas, pudrición y gusanos? Y es lo que, ahora que el mundo está muerto para nosotros, o que debería de estarlo, es lo que en él podemos hallar: muerte, pudrición y gusanos. Ya el mundo no nos quiere, no nos debería de querer. Y si el mundo aún te procura, yo creo que ahí debe de haber una alarma en tu vida. Si el mundo aún te llama a que disfrutes de él, entonces deberíamos considerar nuestros caminos. Esto del mundo crucificado para nosotros y nosotros para el mundo es nuestra victoria. Esta es nuestra gloria y este es nuestro regreso al Padre. Una cruz que debemos llevar siempre con nosotros. Una cruz que debemos ir cargando tal cual el Señor lo hacía, con el gozo por delante. Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos muchos testigos a nuestro alrededor. ¿Y saben qué sucedió cuando Cristo encomienda su espíritu al Padre y lo entrega y muere en ese momento? Y suceden todas las señales que sucedieron en ese momento. ¿Qué dijeron los que le habían crucificado? Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Que el mundo nos haya crucificados para los que están en el mundo y nos vean y vean a Cristo en nosotros, puedan decir: Él verdaderamente es Hijo de Dios. Nos gocemos, hermanos, en llevar esa misma cruz. Nos gocemos en tener el privilegio de morir a nosotros mismos. Gocémonos en ser cada día más débiles y que el poder de Cristo se perfeccione en nosotros. Gocémonos en sufrir los padecimientos de Cristo cada día en nosotros y llevar sus marcas en nuestro cuerpo. Gocémonos en ser vituperados. Gocémonos en soportar los agravios. Gocémonos en ser abofeteados a causa del testimonio de Cristo en nosotros. Gocémonos en ser lo más débil y menospreciado de este mundo. Gocémonos en estar crucificados juntamente con Cristo, para que nosotros no vivamos más, sino que Cristo sea el que viva en nosotros, y vivir en fe para el Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a nosotros para hacernos uno con Él, un cuerpo con Él, hermanos. Hermanos, yo quiero que podamos reflexionar en esto. Tal vez esta palabra que acabamos de escuchar no tenga un impacto en este momento en nuestra vida, pero yo espero en Dios que esa semilla quede en cada uno de sus corazones y que su corazón sea tierra fértil para que ese grano
dé fruto. Lo necesitamos. Necesitamos ver este sentido de la cruz. No únicamente el sentido pasional, no únicamente el sentido romántico de que Dios nos amó y vino a morir. Esa cruz marca un antes y un después en nuestra existencia. Esa cruz fue muerte y después fue vida. Es necesario llevar esta cruz todos los días con nosotros y podernos gozar de llevarla, porque sabemos que aunque el trayecto sea pesado y las marcas de Cristo en nuestro cuerpo sean dolorosas, y que cuando podamos llegar al Gólgota y ser colgados en la cruz, cada clavo que entre en nosotros sea muy doloroso, y que la asfixia sea insufrible, pero que podamos tener el gozo de que Dios lo va a lograr en nosotros, que su Hijo se va a hacer notorio en nosotros, que seremos transformados a la naturaleza de Cristo, que seremos partícipes de esa naturaleza divina, que podamos disfrutarlo en cada una de las cosas de la vida. Si ahora voy a amar a mi esposa, la voy a amar como Cristo debe amarla. Si ahora voy a amar a mi esposo, lo voy a amar tal cual lo hace Cristo. Si ahora voy a amar a los hermanos, lo voy a amar tal cual lo hace Cristo, despojándome de mí mismo y siendo siervo y siendo humilde para con ustedes. Lo necesitamos. Y necesitamos que el mundo pueda ver esto, porque la manera en que podemos testificar que somos hijos de Dios es amando al que no lo merece. Y si no tenemos la vida del Hijo operando en nosotros, y si no llevamos esa cruz, no lo vamos a lograr, hermanos. La cruz en la cual nos debemos de gloriar, no en ninguna otra cosa, no en tus dones, no en tus talentos, no en tu inteligencia, ni en tu sabiduría, ni en que también sepas hacer las cosas, ni que tanta energía tengas para hacerlas. No te debes de gloriar en eso. Gloríate en la cruz de Cristo. Gloríate en que tu Señor te ha concedido el privilegio de dejar de ser tú para que su Hijo esté en cada uno de ustedes y en mí. Pueden ponerse de pie, hermanos, vamos a orar. Que Dios pueda ver en nosotros esa satisfacción que demanda su Espíritu. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque tu Hijo Jesucristo vino a revelarnos la verdad, una verdad que nos hace libres, Señor, una verdad que nos hace libres de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, Señor, de nuestras emociones y sentimientos, que nos muestra cuál es el camino de regreso, esa escalera al cielo. Y nos gozamos en la cruz, nos gloriamos en la cruz, Padre, porque nuestra redención está ahí, Señor, porque nuestra libertad está ahí, nuestra victoria está ahí, Señor. El acta de decretos que nos era contraria, tu Hijo lo clavó en la cruz, para que ahora los que estamos en Cristo Jesús no suframos nunca ninguna condenación, sino una eterna comunión contigo, Padre. Disfrutar de la gloria, de la unidad de tu Hijo, la unidad en el Espíritu, en amor. Qué gozo, Padre, es estar en el cuerpo de Cristo. Qué dulce es disfrutar de tener comunión con los hermanos, Padre. Qué mayor privilegio podemos tener, sino este, que empezamos a vivir el cielo aquí en la tierra. Que el reino de Dios ha venido a este mundo y que nosotros somos parte de ese reino. Y que conocemos la herencia que tú nos has dado, Señor. La vida de tu Hijo operando en nosotros. Una naturaleza que nos da un gozo y una paz, no como la da el mundo, pasajera y sin sentido, sino gozo y paz perdurables, eternas, Señor Santo.
Ya no volvemos a ver las cosas como antes, Señor. Ya no podemos ver las cosas como cuando éramos terrenales y carnales, Señor, sino que ahora el hombre interior, que cada día crece en nosotros, nos lleve a toda verdad espiritual, porque ahí está lo verdadero, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y ahora nosotros podemos vivir en lo que el mundo no puede ver, pero ahora nosotros vemos porque hemos creído en tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo. Y esta es nuestra gloria, entenderte, conocerte, que lo que quieres es misericordia, juicio y justicia, los cuales podemos encontrar en tu Hijo. Padre, ayúdanos a estar crucificados. Padre, que seas tú el que nos suba a esa cruz para que podamos resucitar realmente con tu Hijo Jesucristo, poder vivir, poder disfrutar de esta nueva naturaleza, Señor, siempre y cuando nosotros menguemos cada día más, Padre. Ahora entendemos la cruz, ahora entendemos el sacrificio, ahora entendemos, Padre, todo lo que tú nos has dado, Señor. Y en eso queremos vivir. Y es lo que queremos, experimentar lo que nos resta de años en este mundo y por toda la eternidad junto a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.